historias que contar. Eduardo Merlo cuenta historia, arqueología, cultura, tradición y más. Escucha con atención lo que Eduardo Merlo cuenta. Iniciamos la travesía. Tengan todos ustedes, pues estamos ya en un sabadito más y les agradecemos su atención para este programa. Estaba yo escuchando el radar, la información, y insisten, miren, hay gente que por razones que nunca entendemos, porque somos gente decente, llegan a puestos políticos y son senadores y senadoras y diputados y diputadas. Y como no tienen mejores propuestas que hacer, se les ocurren las barbaridades que escuchamos hace un momentito. Una sanción y una pena para los que anden piropeando a las muchachas. Imagínense ustedes. No conozco a la distinguida señora, pero me imagino que ha de ser alguna a la que nunca le van a decir un piropo, pero bueno. Estarán locos los senadores y nos están viendo la cara a los ciudadanos. No escuché que criticara a la gente de su partido que anda haciendo raterías en los puestos de gobernadores. Hay 3, 4 de ese partido que está proponiendo esa tontería, que son raterazos. Nunca he escuchado de esas senadoras ni tampoco de otros que digan que hay que castigarlos. Dicen que no son penas graves, lo que pasó en Veracruz con el Duarte, que no era de ese partido, pero bueno, y en otros no son penas graves. Dejaron encuerado al Estado, no hay ni para pagar a los que barren el Palacio de Gobierno. Y así 3, 4 estados, uno de ellos es de ese partido, de donde la senadora está proponiendo esas tonterías. A quien acose. Pues sí, si alguien, a una muchacha que va pasando le mete mano, pues sí, que lo frieguen y que lo endamben y que lo pongan a trabajar, sí, porque en la cárcel no me va a estar de flojo. Pero otra cosa es medir hasta dónde se puede decir un piropo y hasta dónde puede ser un acoso. No tienen que hacer este tipo de gentes. Esta señora diputada no tiene nada que hacer ni nada que proponer. Cuando lo oigamos proponer, que metan al tambo a los sinvergüenzas de su partido y de los otros partidos, entonces le vamos a creer. Pero las pusieron allí a ver qué se les ocurre, porque no tienen la capacidad política para proponer cosas más serias. Están hablando del salario mínimo. Nunca hemos oído que digan que hay que subir el salario mínimo. Mejor son los patronos los que dijeron que hay que subir el salario mínimo. Y en cambio salen con que a las que le digan cosas verdaderamente es una burla para los ciudadanos que se haga ese tipo de propuesta. Y si el Senado lo aprueba, pues entonces estaremos viendo qué clase de Senado. Y conste que cuando vengan las elecciones nos van a dorar la píldora y a prometer el oro y el moro. Pero ya ven para lo que sirven. Fíjese usted, tome nota, no se deje engañar. Suena muy rimbombante, para nada. Podía haber propuesto algo mucho más sensato, más lógico, que se acaben las raterías, que se acabe la corrupción. Pero no, señor, porque como eso les afecta, pues no. Yo no propongo lo que me puede pisar la cola después. Eso es lo que sucede. Pues ojalá y el Senado recapacite. Y en donde sí reconozco al Senado, de vez en cuando hay que reconocerles, es que la medalla Belisario Domínguez se la hayan dado a ese pobre muchacho que cuando los rijosos
escandalosos y depredadores estaban cerrando la autopista y querían incendiar una gasolinería. De hecho, la incendiaron. Él se lanzó a cerrar las válvulas y murió calcinado. Las comisiones y las coaliciones y las no gubernamentales, bla, 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 y que los de derechos humanos nunca dijeron esta boca es mía. Era para condenar a los que prendieron el fuego. No, señor, calladitos para que no aparecieran en nada. Y el pobre se murió. Y qué bueno que a alguien se le ocurrió, ya tiempo después, darle la medalla de Elizabeth Domínguez, que no se la daban porque se iban a enojar esos rijosos o los que siguieron después de ellos, pero de la misma escuela, a prenderle fuego a la gasolinería. Me da mucho gusto que hayan reconocido, pobre, murió. Pues ahora sí que es un premio que se le da a la familia, una presea que se le da a la familia en recuerdo de la heroicidad de este muchacho, que, bueno, pues fue un excelente ciudadano al que hay que recordar. Lástima que, pues él ya no disfruta de esto, pero su familia debe estar orgullosa y todos estamos orgullosos de que haya gente como él, que hizo este acto heroico que le costó la vida. Así que qué bueno que hicieron. Por un lado hacen cosas espantosas como la propuesta de esta señora, y por otro hacen cosas que bien valen la pena, porque habían propuesto a Raimundo y todo el mundo y a sus cuates, como siempre, los mismos de siempre, los que reciben todos los premios, que es un grupo, no digo que una camarilla, pero es un grupo, que son los mismos. Yo te premio, tú me premias, nosotros nos premiamos, y ya los premios pues han perdido el valor que realmente debieron tener. Pero bueno, en este caso me da mucho gusto que se lo hayan dado a este muchacho, bien merecido. Ojalá y esto sirva para condenar a aquellos, porque ellos hacen tarugada y media y nadie les dice nada. Les hacen tantito y bueno, ahí andan cerrando calles, haciendo manifestaciones. Pues ya encontraron la manera de molestar. Lo he dicho muchas veces y perdón por el dicho, lo importante no es mear sino hacer espuma, y ellos bien que andan haciendo espuma por todos lados. Pero bueno, ya lo dijimos y bien dicho está. Por lo demás, pues la noticia que circula en todos los medios, y con razón, es el fallecimiento de Fidel Castro Ruz, el fallecimiento de uno de los personajes más importantes en la historia del siglo XX y un poquito del XXI. Él se retiró en 2006 de la política, aquejado por una enfermedad, es decir, hace 10 años que se retiró. Y verdaderamente se retiró, porque pues la enfermedad que lo aquejaba, realmente no sabemos qué enfermedad, pero pues se lo llevó. Era una persona mayor, efectivamente, y pues yo creo que esta noticia ha rebotado por los 4 rumbos del universo, bueno, de la Tierra. Fidel Castro es un personaje importantísimo. En lo que a mí toca, pues era yo un muchacho, era yo un niño, cuando él se fue en el Granma, en este barquito, y salió de Tuxpan, Veracruz, con rumbo a las costas de Cuba, y con esto inició la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista, que había hecho de Cuba un desastre. Cuba era, lo decían las críticas de ese tiempo, que eran opacadas por la propaganda de nuestros vecinos del norte. Cuba era el prostíbulo de los Estados Unidos. Casinos, prostíbulos, todo lo que usted se imagina, pues estaba en Cuba. Yo recuerdo haber oído, pues de contrabando, las pláticas que mi abuelito le hacía a mi papá. Mi abuelito estuvo en Cuba
si no mal recuerdo, en el 1955 y 56. Y le platicaba a mi papá, que los chamacos no oyéramos, que pues lo que les acabo de decir, que Cuba era visitada por los turistas norteamericanos pues para buscar los antros. Los antros de entonces, no los antros de ahora. Los antros de ahora no tienen ya nada de antro. El antro es el lugar a donde van los chavos y bailan y bailan y bailan como locos hasta que les quitan la música, porque si la siguieran, no digo que hasta que se cansen, porque no se cansan. Y bueno, pues sí se echan sus alcoholes y todo, pero no tiene nada que ver con aquellos antros que verdaderamente eran lugares de perdición. Suena como a sermón, pero no, porque así era otro tipo de antro, quiere decir oquedad que está debajo de la tierra. El infierno es el principal antro, pero ya le quitamos el chiste a la palabra y se lo decimos a los lugares donde los muchachos se van a divertir, que no son verdaderamente antros, son pues lugares de fiesta. Un tiempo se les dijo discoteques, y entonces pues eran las discotecas, no discotecas porque decían que ahí es donde vendían discos, sino discotecas. Bueno, pero tú que vas a los antros, ¿tengo razón o no? Buenos días, Ixel. Hola, muy buenos días a todos. Y bueno, pues sí, son lugares para ir a bailar. Para ir a bailar y para divertirse, y el que quiere beber, bebe, y el que no, está tranquilo. Y que han ido cambiando. Han ido cambiando, así que ella es experta, así que su opinión es importante y es valiosa. Pues fíjense, entonces, ante esto Fidel Castro inició una lucha desigual, porque Fulgencio Batista era poderosísimo y junto a él una mafia verdaderamente de políticos, de empresarios, que tenía a la isla pues avasallada. No había absolutamente ninguna libertad, porque eran unos buenos negocios de todos ellos. Claro, si comparamos la Cuba de aquel tiempo con el México de hoy, eran niños inocentes. La corrupción que tenemos ahora es muchísimo peor, pero muchísimo peor. Así, más fuerte, más extendida. Pero bueno, él empezó una lucha, fue derrotado, incluso antes había sido hecho prisionero y fue liberado, pero se escapó. Bueno, fue liberado, se escapó de México, de Cuba, y se vino a México. Vamos a unos mensajitos. Estamos de regreso. Pues para los jóvenes, para los jovenazos, quizá Fidel Castro no representa algo tan importante como para los que lo conocimos perfectamente. Mucha gente lo criticó, unos lo odian, sobre todo los cubanos que están en Miami. Bueno, ya se murieron la mayoría de los viejos, queda uno que otro, incluso algunos criminales que se volvieron terroristas y se los apapacharon allá en Miami y en todos lados. Y si digo Miami, es que ya nos acostumbramos a decir Miami, y a mí se me sale cada rato decir Miami. No es Miami, es Miami. Los indígenas que vivían allí y que fueron descubiertos por Alvar Núñez, cabeza de vaca, el conquistador español, se llamaban Miami, así, Miami. Pero claro, como en inglés Miami se les hace como troglodita, entonces dicen Miami. Y nosotros, copiones, decimos Miami. Hasta yo digo Miami y cuando me acuerdo digo no, es Miami. Pues allí se fueron, los que huyeron, pues eran los que tenían posibilidades. Se fletaron aviones y aviones cuando ya el ejército de Fidel estaba en Santa Clara, pues muy cerca de La Habana, y salieron en lo que pudieron, sacaron todo lo que tenían a mano de joyas, dinero, etcétera, y se fueron a los Estados Unidos. Y claro, pues como dicen los chavos educados, mientan madres contra los que le quitaron sus posesiones, sus casas, en fin. Pero habían explotado muchísimo
a la gente de Cuba y habían hecho su dinero pues de mala manera, como muchos que conocemos acá, y recibieron a Fidel con un entusiasmo y con un gusto igual en México, porque muchos celebramos, yo niño, chamaco, celebramos el triunfo de la Revolución Cubana, la entrada de Fidel Castro a La Habana, que yo cuando veo manifestaciones y los chavos se sienten como Fidel Castro entrando a La Habana, pues no, ni de lejos le llegan, ni de lejos. Claro, muchos le critican que se volvió socialista y luego comunista y que instaló un régimen pues como soviético en Cuba. Claro, no le quedaba otro remedio porque la presión de los Estados Unidos para volverlo a dominar hizo que no se dejara y que se abrazara de quien le tendía los brazos, que era la Unión Soviética. Y bueno, ahí está la isla, ha sufrido muchas penalidades, pero eso depende, es motivo de una discusión. Los pobres no tenían internet, no tenían televisiones de a colores, no tenían quién sabe qué. Bueno, cuando Fidel entró a La Habana no tenían televisiones de colores, no tenían internet, no tenían nada. Son necesidades artificiales. Claro, muchas restricciones, la cuestión de elecciones y eso, pues bastante discutible, etcétera, etcétera. Pero de que es un ícono, Fidel Castro lo es. Se mantuvo durante tanto tiempo, desde 1959 hasta ayer, triunfando sobre las presiones del país más poderoso del mundo. Así que critíquenlo, digan lo que quieran, pero reconózcanle el valor de haberse enfrentado al más poderoso del mundo y de no permitir que lo avasallara. Cuando en la época de Kennedy los norteamericanos armaron a los cubanos para que invadieran la isla y derrocaran a Fidel Castro en el 61, fracasaron rotundamente porque todo el pueblo respondió y los hicieron pinole. Y para lo que había hecho Fidel al entrar a La Habana, que fue fusilar a todos los corruptos, ay, cómo no hay otro Fidel que entre por acá. Pero bueno, pensaron que en el 61 iba a fusilar a todos los prisioneros y a todos los que entraron, a todos estos mercenarios, y no. Eran ya otros tiempos, la revolución ya estaba cimentada, el régimen estaba funcionando y no había necesidad de eso. Pero bueno, simplemente lo estamos recordando. Para mí es un personaje muy importante. Cuando yo era chico era mi héroe cultural. Después, bueno, me di cuenta de que como cualquier líder tenía grandes defectos, pero que también tenía sólidas virtudes, sobre todo, en este caso, aunque parezca una contradicción, la necedad de no dejarse dominar por el país que tenía a unos cuantos kilómetros enfrentito. Así que, pues, muere una figura importantísima del siglo XX. No se puede hablar de este siglo sin mencionar la personalidad impactante de Fidel Castro. Sus discursos, 8, 10 horas en la Plaza de la Revolución, y la gente oyéndolo, yo no sé si por obligación ni castigaran al que se iba, pero unos discursos, tenía facilidad de palabra, convencía, claro, exageraba, porque un discurso así solo en México Echeverría se los echaba de ese tamaño, pero la gente estaba contenta. Poco a poco muchos se fueron desilusionando, pero bueno, ese es otro cantar. La figura es importante, se apagó ayer y pues va a quedar en los registros históricos porque se lo ganó. Pues descanse en paz Fidel Castro. Me imagino que los funerales van a ser muy importantes, acudirán los jefes de Estado que simpatizaban con él
y pues lo merece. Independientemente de todo, él fue el ícono en la historia de Cuba y en la historia del mundo. Descanse en paz, Fidel Castro. Así que, bueno, tú ni sabes nada, ni lo conociste, ni es de tu tiempo, ni nada que se parezca. Bueno, pero también es alguien que es un ícono al final de todo Cuba, ¿no? Uh-huh. Y que todo el mundo relacionamos con ellos. Así es. ¿Tenemos llamada? Sí, un saludo para Guadalupe, que envía una felicitación y también comenta que son excelentes los comentarios y un gran programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues fíjate que también hoy, fíjese usted que nos está oyendo, es un aniversario más de la muerte de una señora muy importante en la historia de nuestro país. Y conste que en su tiempo nuestro país todavía no existía bien formado, pero es para la historia uno también de los grandes personajes, nada más que ella murió hace ya un ratito, en el año de 1504. Dirán, sí, 1504. Ahí murió y dejó desolado a su país. ¿Quién era ella? Nada menos que la reina doña Isabel la Católica. Doña Isabel de Castilla. Ese era su verdadero nombre, Isabel de Castilla, porque supo arrebatar la corona de Castilla, que estaba peleada por una buena cantidad de retadores que decían me toca a mí, esos líos de familia y de genealogía, etcétera, etcétera, que a la muerte del rey Juan, su padre, pues se desató. Murió su hermano, que era el heredero legítimo, y entonces empezaron a pelearse, incluso hijos bastardos de don Juan, y ella supo organizar a los condestables de Castilla y dar una especie de golpe de estado que la puso en el trono. Y a ella se le debe la fuerza, el carácter para organizar España, que estaba desorganizada. Se casó por conveniencia, unos dicen que por amor, con Fernando de Aragón. Y juntos lograron ir conquistando tramo por tramo a los musulmanes, que de por sí ya estaban bastante retirados, ya quedaban solamente en Andalucía, y allá fueron los dos juntitos, Isabel y Fernando e Isabel. Vamos a unos mensajitos. Los conjuntos de música patrocinados por el gobierno del estado, que qué bonito tocan. Pues ahí están echándose este pasodoble, que ya casi, ya no hay pasodobles modernos, o si los hay no los conocemos, pero durante un tiempo fueron lo máximo. Empezaron a finales del siglo XIX y ocuparon una buena parte del XX, casi siempre asociados a la fiesta taurina, pero realmente pues es un género musical. A mí me encanta oír el pasodoble, y luego en el caso de México, bueno, y en España también se les puso letra a muchos pasodobles, sí, pero bueno, pues hay una mención que tenemos. Pues sí, este 30 de noviembre la HR cumple 70 años al servicio de Puebla, y en esta ocasión, se ha decidido apoyar a Una Nueva Esperanza, que es una organización sin fines de lucro en el estado de Puebla que favorece las condiciones socioeconómicas de los niños y jóvenes de escasos recursos diagnosticados con cáncer, y a través de un apoyo integral y acompañamiento durante su tratamiento para aumentar su expectativa de vida. Los niños que toman bajo su cuidado tienen acceso al albergue, alimentación, apoyos para transportación, atención médica, oncológica, servicios de farmacia, unidad de quimioterapia y también apoyos para tratamiento y estudios especializados, consultas nutricionales, suplementos alimenticios, despensas, terapia psicológica individual, familiar y grupal, entre otros servicios.
Y bueno, se debe saber también que el cáncer infantil es la segunda causa de muerte en todos los niños, y en México hay cerca de 7,000 casos nuevos que se van detectando al año, de los cuales solo 1,500 reciben una atención adecuada y 5,500 no tienen seguro social. Es por eso que 5 Radio y la HR, por este 77 aniversario, invitan el 30 de noviembre se puedan unir y apoyar esta noble causa en la primera jornada de donación. Los pueden buscar en los cruceros más importantes de la ciudad, y bueno, ya son 77 años que la HR está al servicio de Puebla, y recordarles que su donativo es una nueva esperanza. Pues qué bonito, qué buena labor que hace 5 Radio, y los felicitamos. 70 años, son muchos años. 77 ya. 77, qué barbaridad. Pues ahora para el 80, el bailazo que sea. Pero bailazo, bailazo, bailazo. Así que, pues felicidades, y qué bonito que sean altruistas y que aprovechen estos aniversarios para dar beneficio a personas, en este caso los niños atacados por cáncer, que es una tragedia. Están empezando a vivir y ya están atacados por un mal terrible. Pero bueno, estamos hablando de Isabel de Castilla. Ella y Fernando, unidos, fueron reconquistando España. Estaba desorganizada, no era un país, eran muchísimos reinos peleados unos con otros, en el caso de los reinos cristianos, y en el caso de la dominación árabe, pues por el califato de Córdoba básicamente, pero también había pues caciques, el equivalente, ¿no? Señores de horca y cuchillo, musulmanes, que dominaban buena parte, bueno, la parte sur de la península ibérica, y los dos unieron sus reinos, Castilla y Aragón, y entonces, para que no hubiera celos de uno contra el otro, porque eran los dos quisquillosos, se decretó que en todos los documentos dijera: tanto monta tanto Isabel como Fernando. Y si se decía, y la reina Isabel y don Fernando y doña Isabel, siempre ese juego de nombres, porque si no se ofendía uno y se ofendía el otro. Más Fernando, porque Fernando no era tan inteligente, no tenía las luces de doña Isabel, y era mucho más violento, y así que ella es la que llevaba la batuta básicamente, y gracias a ella España se reunifica. La toma de Granada en 1492 culmina la expulsión de los musulmanes, de los gobernantes musulmanes, y crea una sola España, bajo el dominio de los reyes. El Papa les concede, por esta acción de haber reconquistado reinos cristianos, el título de católicos. Por eso se van a llamar los reyes católicos. Así les decimos, los reyes católicos. Tanto monta tanto Isabel como Fernando. Pues ella murió en un día como hoy, pero de 1504. Fernando viviría todavía 10 años más, 12 años más, y se volvió a casar con una alemana. ¿Dónde he oído eso? Porque el rey Juan Carlos se casó con una alemana y dejó a mi queridísima reina Sofía condenado. Pero bueno, el caso es que Isabel la Católica muere, y hay una crisis en España ante esta muerte. El reino queda gobernado por Fernando, por lo que toca Aragón, y a él se le nombra regente de Castilla. La heredera del reino de ambos es su hija Juana de Castilla, pero la casan con Felipe el Hermoso, a doña Juana. Ella se enamora terriblemente y tiene un hijo, al que ponen por nombre Carlos, y al poquito se muere su papá de Carlos, y doña Juana se vuelve loca de amor. Entonces ya no puede gobernar, y gobierna
don Fernando como regente. Pero Isabel la Católica muere en 1504, así que es una efemérides muy importante que tenemos que recordar. Ahora, pues realmente ya Isabel la Católica es nombre de calle en la Ciudad de México y pocos se acuerdan de ella, pero sí es un personaje que vale mucho la pena. Tiene mucho que criticarle, mucho, porque entre otras cosas se deja convencer por Fray Tomás de Torquemada de que le atice la leña de las hogueras de la Inquisición. Ya existía la Inquisición, no la inventaron ellos, ya existía, pero como que no era muy importante, pero Torquemada le aconseja y ella, que era requete mochila, acepta, y entonces se activa la Inquisición y es un gravísimo error, un pecado grave que le podemos colgar a ella. La querían canonizar y justo por eso nada. ¿Cómo la van a canonizar si mandó a la hoguera a cualquier cantidad de moros y de gente sospechosa de herejía? Inocentes, la verdad, todos inocentes, porque a nadie pueden perseguir ni matar por sus creencias. Pero bueno, eran otros tiempos. ¿Tenemos llamadas? Sí, un saludo a la señora Margarita Meneses, quien envía también saludos y pregunta qué libro se puede recomendar de la historia de México. Hay un libro del Colegio de México que se llama Historia Mínima de México. Historia Mínima de México. Ahí está resumido y bastante bien resumida una historia de México con los detalles más importantes, porque una historia de México así bien detallada, pues sería un libro pesado. Sí, el Colegio de México ha editado también la historia de México y otras instituciones han editado también. Enrique Florescano publica cada rato libros sobre diferentes aspectos de la historia de México. Él no es el autor total, siempre se ayuda de investigadores muy serios y bueno, pues estos son algunas sugerencias. También un saludo para la señora Teresa Meléndez, quien envía felicitaciones y saludos. Gracias, muchísimas gracias. Un saludo también para Miguel García, quien llama desde Atlixco y comenta que en Pueblo de Ciegos hasta el más tuerto es rey, y que hace este comentario en relación a los legisladores. Pues sí, bueno, en este caso, pues ni siquiera le queda el título de tuerto a estos legisladores con esas tonterías, sino cieguitos, o más bien mustios, porque nos distraen con cosas como esta para no decirnos cosas más graves, para no remediar cosas más graves. La corrupción, sobre todo en los gobernadores, es terrible y no son penas graves. Yo me acuerdo de aquel gobernador de Coahuila que se fue con el oro y el moro y decían, bueno, no es realmente grave. Y los pobres que están en el bote porque se robaron un pan, porque se sacaron unas salchichas del supermercado, están en la cárcel. Y estos que se robaron los miles de millones, no es grave. Ahí es donde los senadores deberían poner, primero los diputados y luego los senadores, poner el dedo en la llaga. Y lástima que no tenemos pena de muerte, pero en otros tiempos otras cosas hubieran pasado. Pero bueno, por lo menos obligarlos a devolver lo que se robaron y ponerlos a trabajar, a barrer las calles hasta que se mueran, para que toda la gente se dé cuenta de los sinvergüenzas. Así se hacía en tiempos de don Porfirio. Los que caían por delitos que no merecían la cárcel verdaderamente, a barrer las calles. Y ahí estaban los señores elegantísimos, barre las calles con la vergüenza de que todo el mundo los veía. Pues ya ni siquiera eso hacemos. Ahí se van con la complicidad de los que debieron aprenderlos y dicen ahora, ay, ¿dónde estarán? Pues sí, los dejaron ir y saben muy bien dónde andan, pero bueno. Y bueno, un saludo también para la señora Ramírez, quien habla desde Villa Alta, Tlaxcala, quien comenta que le gusta mucho el programa y pregunta qué significa el apellido Xolocotzin. Xolocotzin. Es que Xolocotzin es una planta, pero el nombre no viene, así se le puso a la planta, pero viene de Xolotl, el gran caudillo que invadió
Mesoamérica, la parte civilizada, era chichimeca y arrasó con todo lo que se pudo. Viene de Xolo, que es el nombre, su solo nombre era terrible. Incluso los Tizitl o hechiceros lo utilizaban como una invocación fuerte, el nombre de Xolo, así. Y Cotzin, Xolocotzin, Cotzin viene de Colotl, que es alacrancito en este caso porque termina en sin. Así que Xolocotzin es una combinación utilizada por los antiguos Tizitl o hechiceros. Pero hechiceros no quiere decir que eran brujos de magia negra, eran gente que utilizaba poderes sobrenaturales para diferentes cosas. Y bueno, también por parte de Leticia Hidalgo le enviamos una felicitación a su nieta Andrea Díaz Martínez, que hoy es su cumpleaños. Ahora es cumpleaños de Andrea, pues un abrazo muy cordial para Andrea, y espero que el pastel esté muy rico, que le van a hacer. No, ella ya no hace pastel, ella es de antro, ándale, estamos hablando, ella es de antro. Pero bueno, en fin, pues gracias a los que nos están llamando. Otra efemérides, bueno, ya hablamos de doña Isabel de Castilla, etcétera, etcétera, pero una que ya se nos olvidó, en 1842, precisamente cuando el país estaba más o menos en la crisis y conflicto que tenemos ahora, pero no tanto, los habitantes del sureste de la península de Yucatán intentaron separarse del país. Era el año de 1842 y el 26 de noviembre proclamaron la independencia de México y la creación de la República de Yucatán. Y claro, nada más fue de dicho porque inmediatamente el gobierno central mandó tropas para ponerlos quietos. Y claro, hubo combates entre las tropas de la República, entre comillas, y de la nación mexicana, y se los pusieron quietos, los aplacaron. Todavía en el castillo de Chapultepec quedan, si no mal recuerdo, 2 cañones que dicen República de Yucatán, que son los que les arrebataron a los rebeldes. Los pusieron quietos, fusilaron a muchos y pusieron la calma en la península. Tiempo después, precisamente para evitar, porque también cuando los norteamericanos invadieron México en 1847, intentaron hacer lo mismo y solicitaron al Congreso de los Estados Unidos que fueran admitidos como un estado más de la Unión. Claro, eso no quiere decir que todos los yucatecos eran eso, eran los políticos yucatecos los que querían hacer eso. ¿Y qué creen? El Congreso de los Estados Unidos no aceptó la solicitud de Yucatán. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo cuenta. Tu opinión también. 273-3301 y 273-3302. Estamos de regreso. ¿Qué hay en el Museo Paep? Bueno, pues los esperamos a todos. Recordarles que estamos ubicados en la 11 Poniente 1914 en Barrio de Santiago. Y bueno, la próxima semana vamos a estar colaborando y también haciendo una mención, una conmemoración a las personas con discapacidad. Y bueno, se van a realizar diferentes actividades para quien guste acompañarnos. Son totalmente gratuitas y comenzamos el día lunes con un panel que se titula Testimonios de Vida, que va a ser a las 10:45 de la mañana. El 29 de noviembre, una conferencia taller sobre los sentidos y la discapacidad. Y el 30 de noviembre, hablar sobre la discapacidad con un diálogo con expertos. Entonces, bueno, quien guste saber mayor información puede ingresar a www.museoupaep.mx para que, bueno, conozcan todas las actividades y también invitarlos a las exposiciones que tenemos ahora, que se está aperturando la exposición de Monstruos que comen miedos. Monstruos que comen miedo. Bueno, pues está bien.
Pues otra, bueno, ya les decía yo que los pusieron quietos y luego, precisamente para evitar ese tipo de tentaciones, es que el gobierno federal le pidió al Congreso que aceptara la división de la península de Yucatán en 3. Separaron de Yucatán a Campeche y lo crearon como estado independiente y dejaron el territorio de Quintana Roo. Así que Yucatán quedó reducido, bastante reducido, y pues se acabaron los anhelos de independencia, y por eso mucha gente le hace burla y dice la hermana República de Yucatán, y mejor pronunciado, la hermana República de Yucatán. Así, pero son buenas gentes, eso sí, es gente muy linda, muy amable, muy trabajadora, y tiene sus pueblos y todo limpios, arreglados, es gente de veras bonita. Tenemos más llamadas. Un saludo para Carmela Azcue, quien envía una felicitación, y también, que le agrada el comentario de Fidel Castro y que le emociona mucho su libertad de decir lo de Fidel Castro. Pues sí, lo tenemos que reconocer, porque aunque le caiga gordo a los que se vieron afectados, pues la verdad, la opinión que cuenta es la de los propios cubanos, y ellos lo dirán pues en los funerales y en el futuro. Un saludo también para el señor Vadillo Zurita, quien pregunta si se puede hacer un comentario sobre la casa embrujada de San Luis Tehuiloyocan. Y un día le vamos a dedicar, es largo, ya no tenemos más que unos 3 minutos, no nos da tiempo de la casa, dicen la casa diabólica y la casa, la casa esta de magia que hay allí en San Luis Tehuiloyocan, muy cerca de Cholula, es uno de los pueblos de San Andrés Cholula, y vale mucho la pena hacerlo, prometemos hacerlo a la mayor brevedad. También un día como hoy, pero de 1521, muere Cuitláhuac, el defensor de Tenochtitlan, dicen el penúltimo emperador de México. Nunca fue emperador, ni Cuitláhuac ni Cuauhtémoc fueron emperadores de Tenochtitlan, fueron jefes del ejército, defensores de la ciudad contra los españoles. No hubo tiempo de entronizarlos, proclamarlos o como se diga, porque estaban en guerra. Así que fueron jefes nada más del ejército, defensores de la ciudad. Pero él no murió combatiendo, murió de viruela. De la viruela que trajo un esclavo negro de los españoles y que cundió, pero absolutamente, y mató más que la propia conquista. Murió Cuitláhuac y entonces llamaron al gobernador de Tlatelolco, que se llamaba Cuauhtémoc, para que tomara el mando de la defensa de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Eso se conmemora un día como hoy. Y el 28, que ya lo tenemos encima, pues se recuerda la proclamación del Plan de Ayala por Emiliano Zapata. Pues estaba en contra de la política que había seguido Francisco I. Madero, se había olvidado de las promesas. Don Francisco se dejó arropar por los políticos porfiristas y entonces les estaban poniendo un cuerno a los zapatistas, un violín, y se rebeló Emiliano Zapata y proclamó el Plan de Ayala, que muchos dicen que no funcionaba. Pues bueno, yo creo que darle la tierra a los que la trabajan funciona en cualquier parte. Darle la tierra a los que especulan y empiezan a construir unidades habitacionales es otro rollo, es desgraciar a la pobre tierra. Y si nos descuidamos, nos vamos a juntar con la Ciudad de México, porque ya se están yendo para allá. Este tipo de gente que especula, que compra baratísimos los terrenos y luego construye, y al ratito en la punta del Popo y del Iztac va a haber unidades habitacionales. Compre su casa en medio de la nieve, mire los paisajes, disfrute el panorama por un módico precio, una casita, no sé qué. Hasta allá van a llegar, vas a ver, esperemos tú vas a verlo, yo ya no lo voy a ver, pero es una tristeza que estamos acabando con todo eso. Pero en fin, pues ya se nos acabó el tiempo. Excel, ya se nos acabó el tiempo. Esperemos que el próximo sábado
estemos aquí todavía y que con mucho gusto estemos con ustedes platicando. Por lo pronto, pues ya llegaron las banderas blancas, ya están ondeando sobre nuestras cabezas. Les damos la más cordial bienvenida. Pues ya veremos cómo están los funerales de Fidel Castro, que seguramente van a ser espectaculares. Lo merece el hombre, porque es el padre de la revolución cubana. Y háganlo como quieran. Pues que le vaya bien, Ixel. Muchas gracias, muy buen día a todos. Y bueno, también aprovecho para enviarle una felicitación a mi primo, que hoy es su graduación. ¿Cómo se llama tu primo? Luis Ángel, que hoy ya. Luis Ángel, un abrazo. Lalo Álvarez en los controles, muchas gracias. Y aquí estaremos el próximo sábado. Que le vaya muy bien. Hay miles de historias que contar. Lamentablemente el tiempo se agotó. Pero mantente pendiente la próxima semana para escuchar lo que Eduardo Merlo cuenta. Realmente grave. Y los pobres que están en el bote porque se robaron un pan, porque se sacaron unas salchichas del supermercado, están en la cárcel. Y estos que se robaron los miles de millones, no es grave. Ahí es donde los senadores deberían poner, primero los diputados y luego los senadores, poner el dedo en la llaga. Y lástima que no tenemos pena de muerte, pero en otros tiempos otras cosas hubieran pasado. Pero bueno, por lo menos obligarlos a devolver lo que se robaron y ponerlos a trabajar, a barrer las calles hasta que se mueran, para que toda la gente se dé cuenta de los sinvergüenzas. Así se hacía en tiempos de don Porfirio. Los que caían por delitos que no merecían la cárcel verdaderamente, a barrer las calles. Y ahí estaban los señores elegantísimos, barre las calles con la vergüenza de que todo el mundo los veía. Pues ya ni siquiera eso hacemos. Ahí se van con la complicidad de los que debieron aprenderlos y dicen ahora, ay, ¿dónde estarán? Pues sí, los dejaron ir y saben muy bien dónde andan, pero bueno. Y bueno, un saludo también para la señora Ramírez, quien habla desde Villa Alta, Tlaxcala, quien comenta que le gusta mucho el programa y pregunta qué significa el apellido Xolocotzin. Xolocotzin. Es que Xolocotzin es una planta, pero el nombre no viene, así se le puso a la planta, pero viene de Xolotl, el gran caudillo que invadió Mesoamérica, la parte civilizada, era chichimeca, y arrasó con todo lo que se pudo. Viene de Xolo, que es el nombre, su solo nombre era terrible. Incluso los Tzitl o hechiceros lo utilizaban como una invocación fuerte, el nombre de Xolo, así. Y Cotzin, Xolocotzin, Cotzin viene de Colotl, que es alacrancito en este caso porque termina en sin. Así que Xolocotzin es una combinación utilizada por los antiguos Tzitl o hechiceros. Pero hechiceros no quiere decir que eran brujos de magia negra, eran gente que utilizaba poderes sobrenaturales para diferentes cosas. Y bueno, también por parte de Leticia Hidalgo le enviamos una felicitación a su nieta Andrea Díaz Martínez, que hoy es su cumpleaños. Ahora es cumpleaños de Andrea, pues un abrazo muy cordial para Andrea, y espero que el pastel esté muy rico, que el que le van a hacer, no, ella ya no hace pastel, ella es de antro, ándale, estamos hablando, ella es de antro. Pero bueno, en fin, pues gracias a los que nos están llamando. Otra efemérides, bueno, ya hablamos de doña Isabel de Castilla, etcétera, etcétera, pero una que ya se nos olvidó, en 1842, precisamente cuando el país estaba más o menos en la crisis y conflicto que tenemos ahora, pero no tanto, los habitantes del sureste de la península de Yucatán intentaron separarse del país. Era el año de 1842 y el 26 de noviembre proclamaron la independencia de México y la creación de la República de Yucatán. Y claro,
nada más fue de dicho, porque inmediatamente el gobierno central mandó tropas para ponerlos quietos. Y claro, hubo combates entre las tropas de la República, entre comillas, y de la Nación Mexicana, y se los pusieron quietos, los aplacaron. Todavía en el castillo de Chapultepec quedan, si no mal recuerdo, 2 cañones que dicen República de Yucatán, que son los que les arrebataron a los rebeldes. Los pusieron quietos, fusilaron a muchos y pusieron la calma en la península. Tiempo después, precisamente para evitar, porque también cuando los norteamericanos invadieron México en 1847, intentaron hacer lo mismo y solicitaron al Congreso de los Estados Unidos que fueran admitidos como un estado más de la Unión. Claro, eso no quiere decir que todos los yucatecos eran eso, eran los políticos yucatecos los que querían hacer eso. ¿Y qué creen? El Congreso de los Estados Unidos no aceptó la solicitud de Yucatán. Vamos a unos mensajitos. Eduardo Merlo cuenta. Tu opinión también. 273-3301 y 273-3302. Estamos de regreso. ¿Qué hay en el Museo Paep? Bueno, pues los esperamos a todos. Recordarles que estamos ubicados en la 11 Poniente 1914 en Barrio de Santiago. Y bueno, la próxima semana vamos a estar colaborando y también haciendo una mención, una conmemoración a las personas con discapacidad. Y bueno, se van a realizar diferentes actividades para quien guste acompañarnos. Son totalmente gratuitas. Y comenzamos el día lunes con un panel que se titula Testimonios de Vida, que va a ser a las 10:45 de la mañana. El 29 de noviembre, una conferencia taller sobre los sentidos y la discapacidad. Y el 30 de noviembre, hablar sobre la discapacidad con un diálogo con expertos. Entonces, bueno, quien guste saber mayor información puede ingresar a www.museoupaep.mx para que, bueno, conozcan todas las actividades y también invitarlos a las exposiciones que tenemos ahora, que se está aperturando la exposición de Monstruos que comen miedos. Monstruos que comen miedo. Bueno, pues está bien. Pues bueno, ya les decía yo que los pusieron quietos y luego, precisamente para evitar ese tipo de tentaciones, es que el gobierno federal le pidió al Congreso que aceptara la división de la península de Yucatán en 3. Separaron de Yucatán a Campeche y lo crearon como estado independiente y dejaron el territorio de Quintana Roo. Así que Yucatán quedó reducido, bastante reducido, y pues se acabaron los anhelos de independencia. Y por eso mucha gente le hace burla y dice la hermana República de Yucatán. Y mejor pronunciado, la hermana República de Yucatán. Así, pero son buenas gentes, eso sí, es gente muy linda, muy amable, muy trabajadora, y tiene sus pueblos y todo limpios, arreglados, es gente de veras bonita. Tenemos más llamadas. Un saludo para Carmela Azcue, quien envía una felicitación, y también, bueno, que le agrada el comentario de Fidel Castro y que le emociona mucho su libertad de decir lo de Fidel Castro. Pues sí, digo, lo tenemos que reconocer, porque aunque le caiga gordo a los que se vieron afectados, pues la verdad, la opinión que cuenta es la de los propios cubanos. Y ellos lo dirán, pues, en los funerales y en el futuro. Un saludo también para el señor Vadillo Zurita, quien pregunta si se puede hacer un comentario sobre la casa embrujada de San Luis Tehuiloyocan. Y un día le vamos a dedicar, es largo, ya no tenemos más que unos 3 minutos, no nos da tiempo de la casa, dicen la casa diabólica y la casa, la casa esta de magia que hay allí en San Luis Tehuiloyocan, muy cerca de Cholula, es uno de los pueblos de San Andrés Cholula, y vale mucho la pena hacerlo, prometemos hacerlo a la mayor brevedad. También un día como hoy, pero de 1521,
muere Cuitláhuac, el defensor de Tenochtitlan. Dicen, el penúltimo emperador de México. Nunca fue emperador. Ni Cuitláhuac ni Cuauhtémoc fueron emperadores de Tenochtitlan. Fueron jefes del ejército, defensores de la ciudad contra los españoles. No hubo tiempo de entronizarlos, proclamarlos o como se diga, porque estaban en guerra. Así que fueron jefes nada más del ejército, defensores de la ciudad. Pero él no murió combatiendo, murió de viruela. De la viruela que trajo un esclavo negro de los españoles y que cundió, pero absolutamente, y mató más que la propia conquista. Murió Cuitláhuac y entonces llamaron al gobernador de Tlatelolco, que se llamaba Cuauhtémoc, para que tomara el mando de la defensa de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Eso se conmemora un día como hoy. Y el 28, que ya lo tenemos encima, pues se recuerda la proclamación del Plan de Ayala por Emiliano Zapata. Pues estaba en contra de la política que había seguido Francisco I. Madero, se había olvidado de las promesas. Don Francisco se dejó arropar por los políticos porfiristas y entonces les estaban poniendo un cuerno a los zapatistas, un violín, y se rebeló Emiliano Zapata y proclamó el Plan de Ayala, que muchos dicen que no funcionaba. Pues bueno, yo creo que darle la tierra a los que la trabajan funciona en cualquier parte. Darle la tierra a los que especulan y empiezan a construir unidades habitacionales es otro rollo, es desgraciar a la pobre tierra. Y si nos descuidamos, nos vamos a juntar con la Ciudad de México, porque ya se están yendo para allá. Este tipo de gente que especula, que compra baratísimos los terrenos y luego construye, y al ratito en la punta del Popo y del Iztac va a haber unidades habitacionales. Compre su casa en medio de la nieve, mire los paisajes, disfrute el panorama por un módico precio, una casita, no sé qué. Hasta allá van a llegar, vas a ver, esperamos tú vas a verlo, yo ya no lo voy a ver, pero es una tristeza que estamos acabando con todo eso. Pero en fin, pues ya se nos acabó el tiempo. Excel, ya se nos acabó el tiempo. Esperemos que el próximo sábado estemos aquí todavía y que con mucho gusto estemos con ustedes platicando. Por lo pronto, pues ya llegaron las banderas blancas, ya están ondeando sobre nuestras cabezas. Les damos la más cordial bienvenida. Pues ya veremos cómo están los funerales de Fidel Castro, que seguramente van a ser espectaculares. Lo merece el hombre, porque es el padre de la Revolución Cubana. Y háganlo como quieran. Pues que le vaya muy bien, Excel. Muchas gracias, muy buen día a todos. Y bueno, también aprovecho para enviarle una felicitación a mi primo, que hoy es su graduación. ¿Cómo se llama tu primo? Luis Ángel, que ya Luis Ángel, un abrazo. Lalo Álvarez en los controles, muchas gracias. Y aquí estaremos el próximo sábado. Que le vaya muy bien. Hay miles de historias que contar. Lamentablemente el tiempo se agotó. Pero mantente pendiente la próxima semana para escuchar lo que Eduardo Merlo cuenta. De la ciudad contra los españoles. No hubo tiempo de entronizarlos, proclamarlos o como se diga, porque estaban en guerra. Así que fueron jefes nada más del ejército, defensores de la ciudad. Pero él no murió combatiendo, murió de viruela. De la viruela que trajo un esclavo negro de los españoles y que cundió, pero absolutamente, y mató más que la propia conquista. Murió Cuitláhuac y entonces llamaron al gobernador de Tlatelolco, que se llamaba Cuauhtémoc, para que tomara el mando de la defensa de Tenochtitlan y de Tlatelolco. Eso se conmemora un día como hoy. Y el 28, que ya lo tenemos encima, pues se recuerda la proclamación del Plan de Ayala por Emiliano Zapata. Pues estaba en contra de la política que había seguido Francisco I. Madero, se había olvidado de las promesas. Don Francisco se dejó arropar
por los políticos porfiristas, y entonces les estaban poniendo un cuerno a los zapatistas, un violín, y se rebeló Emiliano Zapata y proclamó el Plan de Ayala, que muchos dicen que no funcionaba. Pues bueno, yo creo que darle la tierra a los que la trabajan funciona en cualquier parte. Darle la tierra a los que especulan y empiezan a construir unidades habitacionales es otro rollo, es desgraciar a la pobre tierra. Y si nos descuidamos, nos vamos a juntar con la Ciudad de México, porque ya se están yendo para allá. Este tipo de gente que especula, que compra baratísimos los terrenos y luego construye, y al ratito en la punta del Popo y del Iztac va a haber unidades habitacionales. Compre su casa en medio de la nieve, mire los paisajes, disfrute el panorama por un módico precio, una casita, no sé qué. Hasta allá van a llegar, vas a ver, esperamos tú vas a verlo, yo ya no lo voy a ver, pero es una tristeza que estamos acabando con todo eso. Pero en fin, pues ya se nos acabó el tiempo, Excel, ya se nos acabó el tiempo. Esperemos que el próximo sábado estemos aquí todavía y que con mucho gusto estemos con ustedes platicando. Por lo pronto, pues ya llegaron las banderas blancas, ya están ondeando sobre nuestras cabezas. Les damos la más cordial bienvenida. Pues ya veremos cómo están los funerales de Fidel Castro, que seguramente van a ser espectaculares. Lo merece el hombre, porque es el padre de la Revolución Cubana. Y háganle como quieran. Pues que le vaya muy bien, Excel. Muchas gracias, muy buen día a todos. Y bueno, también aprovecho para enviarle una felicitación a mi primo, que hoy es su graduación. ¿Cómo se llama tu primo? Luis Ángel, que hoy ya Luis Ángel, un abrazo. Lalo Álvarez en los controles, muchas gracias. Y aquí estaremos el próximo sábado. Que le vaya muy bien. Hay miles de historias que contar. Lamentablemente el tiempo se agotó. Pero mantente pendiente la próxima semana para escuchar lo que Eduardo Merlo cuenta. Platicando. Por lo pronto, pues ya llegaron las banderas blancas, ya están ondeando sobre nuestras cabezas. Les damos la más cordial bienvenida. Pues ya veremos cómo están los funerales de Fidel Castro, que seguramente van a ser espectaculares. Lo merece el hombre, porque es el padre de la Revolución Cubana. Y háganle como quieran. Pues que le vaya muy bien, Excel. Muchas gracias, muy buen día a todos. Y bueno, también aprovecho para enviarle una felicitación a mi primo, que hoy es su graduación. ¿Cómo se llama tu primo? Luis Ángel, que hoy ya Luis Ángel, un abrazo. Lalo Álvarez en los controles, muchas gracias. Y aquí estaremos el próximo sábado. Que le vaya muy bien. Hay miles de historias que contar. Lamentablemente el tiempo se agotó. Pero mantente pendiente la próxima semana para escuchar lo que Eduardo Merlo cuenta. Que le vaya muy bien. Hay miles de historias que contar. Lamentablemente el tiempo se agotó. Pero mantente pendiente la próxima semana para escuchar lo que Eduardo Merlo cuenta. Para escuchar lo que Eduardo Merlo cuenta.